Concilios, asambleas eclesiásticas donde obispos, emperadores y teólogos discutieron, debatieron y a veces pelearon. Algunos de esos concilios son famosos, como el de Nicea o Trento, pero otros han caído en el olvido y sin embargo allí se tomaron decisiones que marcaron la historia del cristianismo, de la política e incluso de la ciencia y la cultura. Hoy viajaremos a los pasillos polvorientos de los concilios olvidados. Esos encuentros donde se decidieron cosas como qué libros sí y cuáles no entraban en la Biblia, cómo debía verse Jesucristo. ¿Podía una mujer enseñar en la iglesia? ¿Tenía alma un indígena del Nuevo Mundo? Prepárate, porque algunas de estas decisiones aún nos afectan hoy. Concilio de Elvira, España, siglo IV. Mucho antes de que Constantino hiciera oficial el cristianismo, un grupo de obispos se reunió en la ciudad de Elvira, en Hispania. Este concilio prohibió que los cristianos pintaran imágenes religiosas. ¿Lo escuchaste bien? Nada de iconos, cuadros o crucifijos. También dictó normas estrictas contra los cristianos que convivían con judíos y estableció duras penas para el adulterio y la fornicación. Aunque no es muy recordado, el Concilio de Elvira plantó la semilla de muchas doctrinas morales que luego se extenderían por toda Europa. Concilio de Cartago, 397 después de Cristo. ¿Qué libros son palabra de Dios? En Cartago, África del Norte, se hizo algo que cambiaría para siempre la fe cristiana. Se definió el canon del Nuevo Testamento. Antes de este concilio, muchas iglesias leían textos que hoy llamamos apócrifos. El Evangelio de Tomás, el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé. Pero aquí se cerró oficialmente la lista. Los 27 libros del Nuevo Testamento, como los conocemos hoy, fueron fijados. Una decisión que muchos ignoran, pero que selló qué historia se contaría sobre Jesús y cuál no. Concilio de Orange, 529 después de Cristo. La gracia frente al libre albedrío. Este concilio, celebrado en la Galia, hoy Francia, respondió a una gran controversia. ¿Somos salvos por nuestras obras o por la gracia de Dios? Se condenaron las enseñanzas del monje Pelagio, quien decía que el ser humano podía salvarse sin necesidad de la gracia divina. Aquí se defendió el pensamiento de San Agustín, que la humanidad está caída, que solo la gracia de Dios puede restaurarla. Sin este concilio, el pensamiento cristiano occidental sería muy distinto. Concilio de Hieria, 754 después de Cristo. El concilio que quiso borrar las imágenes. En Constantinopla, bajo el emperador Constantino V, se celebró un concilio que prohibió las imágenes religiosas. Sí, otra vez se destruyeron íconos, frescos y mosaicos en iglesias. Los defensores del arte sacro fueron perseguidos. Durante años, este concilio fue considerado oficial hasta que fue anulado por otro. Un ejemplo de cómo las decisiones
conciliares también fueron influenciadas por el poder imperial, no solo por la fe. Concilios de Lima, 1551, 1567, 1583. El cristianismo en el Nuevo Mundo. En el corazón de Sudamérica se celebraron concilios que hoy casi nadie recuerda, pero que determinaron cómo se evangelizaría el continente americano. Se discutió si los indígenas tenían alma, si podían recibir los sacramentos, si debían aprender en su lengua nativa o en castellano, si las prácticas indígenas eran diabólicas o podían cristianizarse. Se redactaron catecismos en quechua y aymara y se organizaron las primeras escuelas y seminarios para nativos. Estos concilios no solo predicaron, también redefinieron una cultura. Concilio de Pistoia, 1786. El Concilio de la Ilustración. En plena era de la Ilustración, en Italia, el obispo Scipione de Ricci intentó modernizar la iglesia. Quería más participación del pueblo, menos poder papal, una vuelta a la Biblia sin tantas tradiciones y una moral más racional y científica, pero fue demasiado pronto. El concilio fue condenado por Roma y sus reformas enterradas. Aún así, fue un adelanto de lo que vendría siglos después en el Vaticano II. ¿Por qué importan estos concilios olvidados? Estos concilios tal vez no figuran en los libros de historia escolar, pero sin ellos, nuestra forma de ver la fe, la moral y el poder religioso sería completamente diferente. Fueron piedras ocultas en los cimientos de nuestra civilización y aunque muchos han sido olvidados, sus efectos siguen vivos en nuestras creencias, nuestras leyes y nuestras costumbres. Si te gustó este viaje por los concilios olvidados, suscríbete, dale like y comparte este video. Déjame en los comentarios cuál de estos concilios te sorprendió más y qué otro tema histórico o religioso te gustaría explorar. Nos vemos en el próximo episodio donde desenterramos lo que la historia quiso olvidar.